Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Seguimos en Costa Rica, seguimos descubriendo este hermoso país. Llevamos ya más de 20 días y hemos pasado el fin de semana en este parque que tengo acá atrás. No sé el nombre, la verdad, solo que estamos en el pueblo de Nuevo Arenal. Son creo que las 7 de la mañana, por eso hay tanto silencio. Y el fin de semana acá fue muy tranquilo. Miren las vistas que tengo en este preciso momento. Tremendo. Por allá atrás está el volcán Arenal, aunque ahora está un poco tapado. Por allá están los chicos de Pancha con los que estuvimos compartiendo. Hemos comido hamburguesas, hemos comido pizzas, hicimos fueguito 2 veces. Fue un fin de semana hermoso. Pero bueno, ahora son las 7 de la mañana y ya estamos listos para salir a la ruta, para irnos a la aventura. Ya con Blanquita en marcha les cuento que el plan para hoy es ir a hacer un par de actividades a un río que está a unos 40 kilómetros más o menos de Nuevo Arenal. Así que tenemos que hacer más o menos una horita de ruta para llegar al lugar. Todo era risas hasta que agarramos la ruta 143, que es una ruta secundaria que cruza desde donde estamos nosotros, que es la ruta que bordea el lago, hasta la ruta 4, que es una de las principales. Como toda ruta secundaria, es más angosta, va muy en subida. Lo bueno es que son solo 19 kilómetros, así que vamos a poner la fe en que va a estar tranquila, ¿no? Como verán, ya hemos bajado de la montaña. Ahora agarramos otra ruta alternativa, pero que marca como que es la ruta que va al río Celeste, que es a donde estamos yendo. Y algo que les quería contar es que la ruta que hicimos desde La Fortuna hasta Nuevo Arenal la mostramos solamente en un video exclusivo que mandamos en el newsletter. Así que bueno, los que están suscriptos vieron esa ruta también. Es un diferencial, algo que le damos solamente a los que están suscriptos, que bueno, nos ayudan directamente a cumplir nuestro sueño, ¿no? Así que si quieren suscribirse al newsletter y tener contenido exclusivo, en la descripción van a encontrar los enlaces para poder hacerlo desde Argentina o desde cualquier país del mundo a través de PayPal. Los esperamos por ahí también. Yo les anticipé que hoy teníamos grandes aventuras y planes. Ya hemos llegado al lugar en el que vamos a estar haciendo algunas actividades. Se llama Río Celeste Aventuras. Ese celeste que se ve ahí no está trucado. Es el color del río de verdad. Después les voy a contar por qué tiene ese color. Pero hoy no vamos a ir a esa cascada, sino que vamos a empezar a recorrer otra parte del río dándonos una dosis de adrenalina. ¿Estás preparada vos? No lo sé realmente. Lo que sí es que los puedo invitar a que nos acompañen porque vamos a empezar este día haciendo tirolesa o canopy. Estamos yendo con Gerald a hacer la tirolesa, pero nos contaba que acá suelen aparecer perezosos. Hay muchos árboles, mucha vegetación, así que hace 2 días andaba una perezosa con su cría. Tienen un radio de 4 a 5 kilómetros, que es donde ellos se mueven, así que capaz que está de acá a 4 kilómetros. A ver si tenemos suerte de verlo. Miren, ahí ya estamos viendo el río Celeste. Miren lo que es el color del agua. Antes de arrancar, acá hay algunas artesanías de una comunidad indígena Maleku, que está a unos 30 minutos de acá, y hacen todo con frutas de árboles. ¿Ven? Son todos como cuencos. Pareciera como un coco, ¿no? Es la madera similar, como la del coco parece. Qué belleza igual las cosas. Muy lindos pintados. Miren, por acá hay como una pantera, una rana. Ahora sí, ya estamos listos. Vamos a empezar con la tirolesa. Son unos 7 cables,
5 por el río. Lo bueno que me gusta es que son aptos para toda la familia. Nos decían recién, 3 años fue la persona más chiquita que vino, 97 la persona más grande, así que no es tan extremo. Uno puede venir tranquilo y en realidad es más para disfrutar, así que ahora voy más relajada. Bueno, ya tuvimos la charlita para la seguridad, cómo funciona la tirolesa y demás. Ahora vamos a hacer un sendero para ir hasta la primera plataforma. Miren lo verde que es todo, literalmente por el medio del bosque lluvioso. Pesa esto, ¿eh? Llevar así la polea es pesado. Ahí arriba hay un perezoso. No se ve mucho porque se camufla muy bien, pero está justo en la copa. Nada más sujétate aquí, si ¿Solo acá? gustas, aquí para que tengas una mejor Acá. posición firme. ¿Vamos, Belu? Bueno, hoy me toca probar a mí primero. ¿Así nomás? Sí, todo tuyo. Chao, Belu. Bueno, pará. ¡Chau! Wow. ¿Cómo estuvo la primera? Bien, se vio re bien el río. Se siente igual la adrenalina. Espectacular como se ve de arriba el celeste, ¿eh? Muy bueno. Y además pasás muy cerca de los árboles. Wow. Qué zarpado el río. Vamos, Belu. Tremendo. Me gusta que vaya así medio lentito para poder apreciar todo. Ahora en el tercer tramo que vamos a hacer, ya encontraron 2 veces a perezosos sobre el cable. Va un guía primero igualmente, así que si el guía lo ve, lo lleva, lo acompaña hasta que llegue al árbol que está del otro lado. Pero qué loco. Esta estuvo más movida, ¿no? Esta fue un poquito más rápido. También cruzamos ahí el río, que es un espectáculo. Vamos con el cuarto. Vamos. Ya soy casi una profesional. Ahora vamos por el quinto tramo. En este no hay que frenar, así que se puede disfrutar más panorámico de la vista. Y vamos a pasar sobre el río otra vez. Ya no tenés miedo, ¿no, Belu? Si ya está hecha toda una pro. Más o menos. Adiós. Chao, Belu. Qué cerquita del árbol. Ya estos últimos 2 son fuera del río. Es para volver al estacionamiento. Y es alto, miren de dónde nos estamos tirando. Bueno, y acá miren, bajamos y hay un puente colgante, o sea, literal estamos colgados entre los árboles. ¿Cómo te fue en este? Súper bien. Y ahora nos queda, creo que este es el más largo. El primero. Acabamos de bajar y hay un perezoso ahí arriba también, pero no se ve nada. Están muy arriba de los árboles, así que se ve así como una pelota en el árbol. ¿Cómo estuvo la experiencia de la tirolesa? Un 10. Fue lo suficientemente tranquila para que lo pueda disfrutar, así que me gustó mucho, sobre todo los tramos que iban por el río. Es impresionante. Y ahora sigue esto. Y ahora sigue. Pero bueno, antes me tengo que ir a cambiar. Me acabo de poner la malla y la remera para el agua porque nos vamos a hacer tubing por el río Celeste. Menos mal que es la segunda actividad porque después del canopy terminé toda chivada. Y vamos a dejar los celulares, micrófonos, todo porque nos vamos a mojar, así que solo llevamos la GoPro. Ya con chalequito puesto, todo nos vamos a empapar, ¿no? Sí, nos tenemos que poner también cascos. Nos van a buscar uno que tenga para poder dejar la GoPro ya puesta en el casco y nosotros tener las manos liberadas para poder manejar el común. Nunca hice tubing, ahora que lo pienso. No, yo tampoco. Primera vez. Una vez sola me senté en un flotador así, en un parque, pero el río era calmo, era un río artificial, así que era quedarse así sentado y que la corriente te llevara, nada más. Ay, está fría. Está helada.
No, está linda, métete que ya... Ay, fría. Ay, pececito. Hasta acá me voy a meter. Dejate caer, dale. ¿Caer o te dejamos? Elegí. Pero te va a llevar a correr. Está muy fría. Ahora cuando vamos en bici vas a desear ese frío. Claro, lo vamos a extrañar esto. Obvio. ¡Opa! Miren cómo se ve para arriba. Es muy raro tener las manos libres. Opa. Mirá cómo cae ahí. Levanta el culo. Oh. Opa. Hicimos una parada porque acá hay una soga de la que Martu se va a ir a tirar. Realmente el color de este río es impresionante. Pocas veces hemos estado en lugares con agua de este color. ¡Uhú! ¡Al agua, Martu! No saben qué hermosa que está el agua. Una dosis extra de adrenalina tuviste. 2 o 3 metros de profundidad tiene ahí en el medio. Te toca a vos, dale. No. Esto es para todos, dale. A divertirte, dale. Sí, dale, va. ¿Cuántas veces en la vida vamos a estar en un río tan turquesa como este, amigos? Miren lo que es esto. ¡Vamos, Eru! 1, 2, 3. Está hermosa el agua, ¿eh? Sí, pero no me salió nada de lo que me dijeron. Había que saltar para allá y hacer un círculo como hizo Martu y caer allá. Yo no sé qué hice, pero me salté a la mitad. Chao, Martu. Y se marchó y a su barco le llamó. ¡Libertad! Bueno, Martu, ¿qué pasó? ¿Caíste? Y ahora me encajé. Agarraste una rocaza. Sí, casi me voy a la por segunda vez. Bueno, a poco vamos agarrando habilidades, la primera vez que lo hacemos. Vos vas muy cómoda, me parece. También. Miren, así va Beru. Me vas Así. llevando. Así es fácil. Bueno, pero yo estoy haciendo de camarógrafo. Tremendo. ¿Cómo estuvo ese tubing? Tremendo. Como habrán visto, hasta me fui despedido del tubing por el medio del río. Fue realmente muy divertido. Hace rato no me divertía tanto. Mucha adrenalina, muy copado, la verdad. El color del río, sigo viéndolo y no lo puedo creer todavía. Ahora justo cuando llegamos acá nuevamente se largó a llover. Miren cómo llueve. Diluviando está. Esperemos que no se ponga marrón el agua. Todavía nos queda una actividad más. Nos dijeron que nos querían invitar el almuerzo, así que estamos comiendo acá un casado. Elegimos de pollo esta vez. Tenemos el arroz, los frijoles, el plátano, la ensalada. Son muchas verduritas. Están buenas. Y para tomar,
tecito frío. Bueno, tengo a alguien acá que sé que le gusta el casado también. Mira qué hermoso. Me dio con el tenedor en la mano y se paró ya en 2 patas. A diferencia de que comimos la otra vez, este tiene también plátano. Tiene una pinta. El aroma se siente rico. Está buenísimo. Recién nos decían que el casado acá se come de almuerzo y de cena, que la cena es a las 4 o 5 de la tarde. Cuando anochece, más o menos. Muy sabroso, me encanta. Nuestros amigos ticos nos van a hacer engordar de cómo comen. Realmente es muy contundente la comida, pero muy sabrosa. Como verán, parece que es otro día, ¿o no? Pasó solo 1 hora desde el video anterior, ya dejó de diluviar, salió el solcito. Y ahora nos vamos a ir a hacer bicicleta, vamos a ir a recorrer algunos senderos. Así que bueno, ¿cómo estamos? ¿Entusiasmados? Ya estamos listos, así que bueno, ahora hay que agarrar las bicis y no sé por dónde va a ser el camino. Ahora sí, nos vamos a bajar el casado pedaleando. ¿Cómo estuvo la primera bajada? Fue con mucha adrenalina. Barrosa. Muy resbalosa, pero no me caí. Este es el mismo lugar donde antes saltamos, ven que ahí está el gancho para saltar. Y miren, ahora el agua como llovió se puso bien verdosa. Qué color igual, ¿eh? Vamos a seguir que esto recién empieza. Vamos, Belu. Estoy agotada. Mira abajo el río. ¿Cómo vamos, Belu? Un poco cansada, pero hoy, Pedaleándola. ay, hace tanto que no hacía bicicleta que se siente. Me encanta la sensación de libertad que da andar en bicicleta. Hace mucho que no andábamos porque, bueno, no tenemos. Y es algo que me encantaría tener, la verdad que qué lindo que es sentir el aire que te golpea en la cara cuando vas andando por la naturaleza, ¿no? Encima todos los senderos son bastante barrosos, pero muy naturales. Ahora hicimos una paradita en el río Celeste que, como verán, por la lluvia se puso verde. Ese puente es el que acabamos de cruzar recién con la bici. Y bueno, la verdad que viene muy linda la experiencia por ahora. Estamos recorriendo algunos campos, se ven distintos cultivos. Creo que igual ya vamos pegando la vuelta para donde está el restaurante. ¿Cómo estuvo ese paseo en bici? Agotador. O sea, hace mucho que no andábamos en bici y nada, o sea, la libertad que uno siente al andar en bici es diferente a andar en blanquita, pero me di cuenta de algo. No voy a ser bici viajera. Ay Dios, las piernas. Ya después de la parada en el río que hicimos, que uno se puede meter al río en esa parte, nosotros dijimos no, mejor no, porque teníamos mucho calor, el agua estaba fría y después teníamos que salir y seguir pedaleando. Dijimos bueno, no, sigamos y nos metemos ahora en la bajada que tenemos acá en el restaurante. Desde ahí que Fue duro. Mis piernas no me dan más. Este pantalón lo lavé ayer. Bueno, ahora lo vamos a lavar de nuevo. Está Todo lleno de barro. Sí, mira la espalda. Fue mucha aventura. La verdad que estuvo bueno, pero bueno. Y ahora llegamos y estamos viendo de todo. Hay caimanes, hay 2, había 3, uno desapareció. Hay uno acá nomás, otro un poquito más adentro. Y hay una tortuga bien a lo lejos. Lindo cierre para esta aventura. Wow. Más grande que ese. Miren, allá estamos nosotros y acá en este espejito de aguas que está el caimán. Así que si vienen acá, no es un lugar apto para nadar. Hoy empezamos las actividades como a las 9 de la mañana, son las 4 de la tarde, recién hemos terminado lo de la bici, así que fue un día súper largo, estamos agotados, cansados, pero felices por todo lo que hicimos, lo disfrutamos un montón. Y si quieren aventura y están por la zona, recuerden venir con la gente de Río Celeste Aventuras. Es un emprendimiento familiar, son muy copados, nos hicieron sentir muy cómodos y estamos seguros que si vienen ustedes va a ser igual, por eso se los recomendamos. También acá tienen cabañas, como ya les mostramos hoy durante el día, tienen mucha naturaleza. Vimos 2 especies de tucanes, vimos 2 perezosos, afuera hay caimanes, tortugas. El tema es que siempre nos agarró en plena acción, así que no andábamos con la cámara a mano. Y miren, acá están las cabañas y ahí está el río Celeste, o sea, está al lado. Creo que después de 20 días, si me preguntan cómo es Costa Rica,
La mejor definición que se le puede dar es pura vida, literal. Como lo hemos dicho desde que entramos, la fauna abunda, todo el país está muy protegido y eso se nota, podés ver animales en cualquier lado. Así que bueno, vamos a ver si nos podemos refrescar un poquito en el río, que estamos muertos de calor. Preguntamos si nos podíamos quedar a pasar la noche acá y nos dijeron que sí. Hay un área de camping con baños, espacio para carpas, para motorhomes, pero nos vamos a quedar en el estacionamiento porque es donde llega el wifi, así que ahí vamos a aprovechar para descargar series. Y este es el espacio si venís con tu vehículo donde podés parar, ¿no? Miren todos los árboles que hay arriba. O sea, no en cualquier camping parás y tenés ese río turquesa. El color posta no está editado, ¿eh? O sea, este es el color sin luz, no hay sol. Ya son casi las 4 de la tarde, acá anochece a las 5. Todo tapado por la vegetación. Y miren lo que es el color del agua. Hoy desde acá salimos con el tubing. Lo bien que nos va a venir esta agua ahora no tiene nombre. Nada se aguantó, Martu. Se ve cristalina igualmente el agua, aunque a la vista parece celeste. Está relajante, ¿no? No hay nada más para agregar. Buenos días. Hoy es el día de seguir recorriendo el río Celeste. Nos vamos a ir a conocer el Parque Nacional Volcán Tenorio, que está a solo 10 kilómetros de acá. Así que vamos a salir a la ruta por muy poquito. Estamos ahora en el ingreso del Parque Nacional Volcán Tenorio, en el sector Río Celeste. A Blanquita la dejamos en un parking enfrente, los parkings son pagos, 2.000 colones sale la estadía por todo el día. Ya también pagamos la entrada, la reserva se hace por internet, no se puede reservar acá, así que es importante un ratito antes reservarla. Nos salió más o menos unos $13 cada uno. Y bueno, llegamos muy temprano, son las 8 y piquito. Yo le tengo mucha fe a este parque de que vamos a ver muchas cosas interesantes. No empezamos el sendero que ya hay una culebra, si lo encuentro, ahí está. El camuflaje que tiene. Es tremendo. Nos decían acá que son nocturnas, así que por eso es que ahora está por ahí descansando y no se mueve. Nos dijeron que hasta la catarata el sendero está así como de piedra, muy bueno, que después hay una parte más natural, más de tierra, un poco más cerrada. Pero bueno, acá hay muchas especies de animales y vinimos bien temprano, así que nos dijeron que eso es bueno. Que vayamos prestando atención porque hay muchas serpientes, puede haber algunas en el piso y hay muchas que son arbóreas, como esta culebra que es muy venenosa. Entonces nos dijeron no salgan del sendero ni se agarren de los árboles porque capaz que uno en el manotazo se camufla, aparece un pedazo de árbol más y te muerden. Creo que son en total unos 7 kilómetros, en total. Acá hay hasta tapires, que sería épico ver un tapir, no creo que es muy difícil. Ya me encanta arrancar la mañana así, mira. No se escucha nada más que la naturaleza. Ahí arriba, miren, allá atrás hay un monito. Ahí, miren, ¿lo ven? Atrás de todas las hojas. Es impresionante lo verde que es todo. Miren los troncos. Todo está recubierto de plantas más chiquitas, musgos. Es increíble el ecosistema que hay acá. Hay mucha humedad, también hay mucha lluvia en esta zona. Leí por ahí que llueve como unos 3.500 milímetros al año. Ya estamos cerquita, Vero, se empezó a escuchar la catarata desde acá. Son 150 metros
en bajada. Wow, allá atrás ya se empieza a ver parte de la catarata. Con ustedes, amigos, la catarata del río Celeste. Nunca mejor puesto el nombre para un río. ¡Qué belleza! Fíjense lo que es el color del río Celeste. Es el mismo río que les mostramos ayer, solo que acá está, bueno, la catarata del río Celeste. Y créanme que dan muchas ganas de meterse al agua porque hace mucho calor, pero en este lugar está prohibido bañarse. ¡Wow! Es impresionante cómo te dejo en el río atrás. Sí, es un celeste muy fuerte. Nos dijeron que por el pH del agua uno no puede meterse porque tal vez podría darte alguna reacción en la piel. Nosotros ayer en la parte que nos metimos no tuvimos ningún problema, pero bueno, acá dentro del parque está prohibido ingresar al agua. Y lo que no les conté ayer es el porqué del color del agua del río. En realidad el agua del río es transparente, pero lo que pasa acá es que los rayos del sol generalmente atraviesan el agua hasta llegar a una determinada profundidad y eso hace que el agua se vea cristalina. En este caso, por los minerales que tiene el agua, no pasan todos los rayos y los rayos que son de color azulado reflejan, creando esta visión óptica que hace que uno vea el río de color celeste, pero si uno mete un vaso de agua y la saca, el agua se ve cristalina. Pero bueno, ya valió la pena haber hecho el esfuerzo de venir hasta acá. Es preciosa. Es muy bonita. Realmente, aunque uno ya haya visto el río antes, sigue impactando el color. Bueno, acá encima con la cascada. La verdad que todo el ambiente es precioso. Costa Rica es un país hermoso y esta cascada es un secretito lindo que tiene el país. La verdad que es muy bonita. Y ahora, después del disfrute de la cascada, nos toca subir 250 escalones para llegar hasta la parte de arriba y seguir los senderos del parque. La humedad que hay acá, Vero, somos agua ya. Ay, no, estoy parando de transpirar. Dios, soy agua. Es impresionante el olor a azufre que hay acá. Sí, se siente mucho. Me imagino capaz que acá están más concentrados los minerales que río abajo, donde estuvimos nosotros, porque no había este olor. Y acá se siente mucho. Sí, recuerden que estamos en la zona de un volcán activo. El volcán que se encuentra acá es el volcán Tenorio. Tiene unos 1916 metros de altura en su cima. Así que necesito llegar al mirador para descansar un rato ahora. Sí. Bueno, el volcán Tenorio, si no me equivoco, está ahí atrás. Ahora está tapado por la nube. Lo hemos visto desde la ruta. Miren lo que es ese mar de árboles verdes ahí atrás. ¿Lo ven? Por eso hay tanta naturaleza en este país. Y bueno, de acá lo que se puede apreciar es justamente la majestuosidad del volcán Tenorio. Tiene 4 conos volcánicos, acá se pueden ver 3. Ahora ya está un poquito igualmente tapado por las nubes. Está viniendo una nube bastante negra también desde arriba. Todavía igualmente nos queda un poco más de sendero para allá. Así que vamos a seguir descubriendo este parque. Ahí tenemos, miren, la Laguna Azul. Parece agua de un glaciar con ese color, ¿no? Es impresionante, muy intenso el color celeste que tiene. Y acá que el agua está calma y se armó como una lagunita, se puede apreciar mucho más. De hecho, este lugar se llama Laguna Azul. Para allá sigue el curso del agua. Pero, ¡qué color! No está nada editado este video, amigos, ¿eh? Ese es el color real que tiene el río Celeste. El olor a azufre que hay. ¿Cómo se nota que hay muchos minerales? Este parque no nos deja de sorprender. Ahora estamos en la zona de borbollones, que son fisuras que se han formado en la tierra y por ellas salen gases propios de la actividad volcánica que hay en la zona. Miren lo que es eso, cómo emergen ahí las burbujas. Estará caliente, ¿no? Y yo calculo que debe estar caliente, no sé la verdad. Hay mucho olor a minerales, a azufre, a todo. Acá se intensificaron más los olores. A mí me encantan los puentes colgantes, pero este tiene la particularidad de estar demasiado bien hecho. Este no da miedo, no se mueve. No, mirá, y por acá abajo pasa otro río, pero no tiene el mismo color que allá. Sí se notan, mirá, las burbujas. Sí, tiene muchas burbujas. ¿Viste?
ahí se notan más las burbujas. Mirá, impresionante. Yo estoy buscando al tapir. Si escuchás el grito tapir es porque lo encontramos. Acá creo que le dicen danta. Vos anda prestando atención entonces. Como quien no quiere la cosa, hemos llegado al final del sendero y estamos viendo algo que es impresionante. Ahí está el río Celeste que venimos viendo desde ayer y miren cómo cambia el color del agua. Este lugar se llama El Teñidero. Este es el río Buenavista. Por allá está el río Quebrada Agria, que se juntan acá y forman el río Celeste. No pensamos que iba a ser tan notorio. El río Buenavista viene muy cristalino y Quebrada Agria, que viene de allá atrás, también. Pero el río Buenavista tiene un mineral que junto a los minerales del río Quebrada Agria hace que esta partícula de mineral aumente su tamaño, y en el río Celeste, al ser más grande la partícula, se forma este efecto óptico de que uno lo ve y parece celeste porque se reflejan los rayos del sol. Así que es impresionante, o sea, sin la unión de estos dos ríos no existiría el río Celeste como lo vemos hoy en día. Creo que así celeste como lo vemos tiene una longitud de 12 kilómetros más o menos. Es muy loco cómo cambia el agua. Ahí en el medio se ven los sedimentos acumulados y wow. Nunca habíamos visto un río con este color, solo en la zona de glaciares. Volvimos a la Laguna Azul para ver si podíamos ver a la danta, pero bueno, no hubo suerte. Lo que nos está preocupando ahora mismo es ese cielo negro que está ahí arriba. No trajimos paraguas, pensamos que no iba a llover y bueno, se nubló bastante, así que vamos a emprender la vuelta antes de que nos agarre la lluvia. Como verán, zafamos por muy poquito, nos mojamos pero poco. Ya cuando nos quedaban unos 400 metros para llegar a la salida, empezaron a caer algunas gotas, pero como había mucha vegetación, no estaba tan terrible. Pero no estaba lloviendo así, igual era un poquito menos, me parece. No, estaba lloviznando. Y bueno, fuimos al baño ahí en el parque, salimos del baño y se largó con todo, así que corrimos a Blanquita. Encima es un calor tan húmedo que estás encerrado 2 segundos y empezás a transpirar. Pero bueno, un gran consejo es venir bien temprano. Ahora estaban entrando todos los tours y fíjense con el diluvio que están entrando. El parque abre a las 8, nosotros entramos casi 8:30. A las 10 de la mañana, 10:30, ya adentro se veían venir tours. Y nada, cada vez que nos acercábamos más a la salida, había tours cada vez más grandes. Sí, el tema es que bueno, ahora llueve, por ahí el río ya deja de tener el color celeste, pasa a ser verde y es una pena porque uno viene a ver el color celeste. Así que si pueden, vengan bien temprano que vale la pena el esfuerzo. A nosotros nos ayudó mucho haber dormido acá nomás y estábamos a 15 minutos del parque. Así que bueno amigos, vamos a ir cerrando este video. Esperamos que les haya gustado este río tan particular y majestuoso que tiene Costa Rica. A mí me impactó mucho el color. Yo creo que debe ser uno de los lugares más alucinantes que tiene este país y lo considero un imperdible en una ruta por Costa Rica. Así que bueno, vengan a conocerlo y después nos cuentan qué les pareció. Si les gustó el video, suscríbanse al canal que es gratis, nos ayuda mucho. Casi el 80% de los que ven estos videos no están suscriptos, así que háganos la gauchada que es un clic. Y nos veremos en un próximo episodio de Caminando el Mundo en Costa Rica.